Sí, muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde. Una vez más estamos aquí delante de la presencia del Señor, ya que es nuestro anfitrión principal, que es el que nos va a enseñar y nos va a dar la clase que necesitamos en el día de hoy. De verdad que lo necesitamos mucho, poder entender estos conceptos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te alabamos, te bendecimos. Por favor, Padre, te pido de una manera especial que seas tú tomando control absoluto de esta clase, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de mis palabras, de mis pensamientos. Que seas tú, Señor, enseñándonos y redarguyéndonos en nuestro corazón, Padre, para que nos inste a poder cambiar cosas que aún quizás a lo mejor todavía no te las hemos entregado. Por favor, Padre, te damos toda la gloria y la honra y que seas tú tomando control sobre cada creyente, sobre cada hermano. Te pido por estos hermanos que están entrando online, Padre, que nos ven desde Europa, desde África, Señor, nos ven de Sudamérica. Por favor, sé tú, Señor, preparando esos corazones para que puedan, Señor, ellos entender cuál es tu mensaje para sus corazones, Señor. Igualmente aquí nosotros queremos también, Señor, que seas tú que nos hables y nos digas lo que debemos de hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Una vez más, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que nos va a enseñar mucho, un concepto muy importante, y vamos a ver dos conceptos que es lo que nos habla. Primeramente, uno de ellos es el apóstol Pablo y el otro concepto es el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que nos dice en referencia a lo que es cómo evitar la caída al pecado? ¿Cómo podemos evitarla nosotros? Y esto va en contradicción de muchas personas que dicen que no vamos a seguir pecando porque esa es nuestra naturaleza. Pero la Biblia nos ha dado, la palabra de Dios nos ha dado a nosotros herramientas especiales para poder nosotros manipular o no manipular, sino atacar esas partes que a veces hacen que nosotros seamos más débiles. La Biblia aquí, hermanos, nos enseña que el pecado es una realidad en nuestras vidas. Recuerden esto. Y que todos somos propensos a caer en él. Todos nosotros. Sin embargo, también nos ofrece un camino para evitarlo. Fíjense. Y ese es el camino que nosotros vamos a encontrar en el día de hoy. Y vivir, pues, por supuesto, una vida santa, que es la que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ya santificados. Ya tenemos la santidad en nosotros, que es en Cristo Jesús. Su gracia está en nosotros. Ahora, en este estudio bíblico, hermanos, discutiremos prácticamente varias maneras en las que podemos evitar pecar, según lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, desde conocer y seguir los mandamientos de Dios, buscar la ayuda del Espíritu Santo, pedir perdón, vivir en comunión con los demás cristianos y meditar en la palabra de Dios. Fíjense esos conceptos tan interesantes. Recordemos que aquí es importante también recordar que la gracia de Dios es esencial para nuestra salvación. Debemos recordar siempre esto y nuestra capacidad para vivir una vida santa prácticamente. Sin ella no podríamos evitar el pecado, hermanos. Y sin ella tampoco podríamos alcanzar la santidad, sin la gracia divina, sin la gracia de Dios. Por ti mismo o por mí mismo es imposible. No vamos a poder, jamás vamos a poder, porque entonces le vamos a dar el control a nuestra carne, a nuestra naturaleza. Y entonces vamos a dejar a un lado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, fíjense en una cosa, con su ayuda o la ayuda del Espíritu Santo podemos superar, imagínense, el pecado.
y vivir una vida agradable a Dios. ¿Podemos superarlo? Sí se puede, de verdad que sí se puede. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es una parte esencial, hermanos, de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y seguir la voluntad de Dios. Y nos da la fuerza y la sabiduría necesaria para evitar pecar. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo puede hacer eso. Ahora está la gran pregunta. ¿Lo estás dejando trabajar en tu vida? ¿Yo lo estoy dejando trabajar en mi vida? Para que entonces no sigamos en ese mismo vaivén que siempre caemos todos los días en el pecado. Esa pregunta tenemos que hacérnosla nosotros día a día, diariamente, hermanos. Y una de las formas realmente en que el Espíritu Santo nos ayuda es guiarnos a través de la oración, porque es muy importante esto. La oración es prácticamente una comunicación directa con Dios, es la línea directa con Dios, porque Él es el que se encarga de comunicar las cosas que queremos hablarle a Dios, porque realmente ni tú ni yo sabemos hablarle a Dios. Nosotros no sabemos orar, hermanos, de verdad. Entonces el Espíritu Santo filtra todo la intención que hay dentro de nuestro corazón, porque Él sí conoce la intención de tu corazón y el mío. Él filtra todo eso para llevárselo directamente a Dios Padre. Interesante el trabajo que hace el Espíritu Santo. Y es a través de ella que podemos pedir y recibir la ayuda, pues por supuesto, del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, fíjense en una cosa en Efesios. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, del 18 al 20. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué lo que encontramos aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablándole a los efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, sí, 5, 18 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo que están leyendo allí, hermanos, ustedes lo leen muy bonito, ¿cierto? Muy hermoso. Pero realmente está viviendo en sus vidas y está viviendo en mi vida esa lección que nos está dando aquí el apóstol Pablo a través de los Efesios, en el capítulo 5. ¿Cuál es nuestro estándar diario cuando nosotros hablamos con personas? ¿Cuál es mi conversación con esa persona? ¿Qué estoy conversando yo? Y él está diciendo que no solamente está hablando, sino que la embriaguez es mala, porque él dice que no os embriaguéis con vino, donde cual hay disolución. Y dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ese es su común denominador diario en su vida. ¿Cierto que no? Aquí dice que alimentando el espíritu es con alabanza, gozo y canto, ¿verdad? Amén, así es. Entonces la pregunta que llega a nuestro corazón es, ¿yo estoy haciendo eso? Dirá la gente, ay, es que eso es tan aburridor que yo esté hablando siempre de Dios. Yo he escuchado personas así. No, es que yo no puedo hablar con esta persona porque pues ella se pone a hablar otras cosas que no son y resulta que al final de todas lo terminan a uno en un chisme o en una palabrería que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Aquí lo está enseñando el apóstol Pablo. Cuando en mi mente yo la pongo y expreso lo que él está hablando allí, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el cual nosotros debemos tomarlo.
debemos vivirlo. Ahora, por lo cual, hermanos, mire, debemos estar siempre en comunión con el Espíritu Santo para evitar caer en la tentación del pecado. Porque cuando yo estoy ocupado en las cosas del Espíritu, ¿qué pasa? ¿Vas a tener oportunidad de caer? No. Porque el Espíritu es el que va a tomar control total de ti y no te va a dejar. Porque aunque tú estés en la debilidad en ese momento, no te va a dejar. No te va a soltar. Y te va a defender. Pero tienes que estar en ese mismo rol que Él quiere que tú estés. Ahora, también el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras y a aplicarlas a nuestra vida, porque esa es la parte primordial en un creyente, ¿ya? A medida que leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a comprender lo que Dios quiere decirnos. Esto nos ayuda a conocer mejor a Dios y a seguir su voluntad. Ahora, en conclusión, hermanos, mire, buscar la ayuda del Espíritu Santo es esencial para evitar pecar y vivir una vida santa, ¿correcto? A través de la oración y la meditación en las Escrituras podemos recibir la guía y la ayuda del Espíritu Santo para evitar caer en la tentación del pecado, ¿ya? Y seguir la voluntad de Dios. Así que cuando usted pregunte, ¿y cómo yo evito pecar? Ya la respuesta la tiene allí. Estando en comunión con el Espíritu. Amén. Así es. Cuando tú estás en comunión absoluta con el Espíritu de Dios, créanme, hermanos, no hay nada que te vaya a hacer caer. Porque cuando vayas a caer en ese momento, el Espíritu Santo va a estar ahí, defendiéndote. ¿Se acuerdan de un pasaje que dice que el ángel de Jehová acampa ¿qué? Alrededor de los que le temen? Y él acampa alrededor, cuando él dice acampa alrededor, es que él me cubre completamente, adelante, a los lados y atrás. Es sencillo. El problema es que nosotros como cristianos o como seres humanos complicamos las cosas y hacemos las cosas más difíciles. Esto lo comprende un niño. Pero resulta que tú y yo fuimos niños y lo podíamos comprender. Pero ahora de adultos nos llenamos de más problemas. Y es más difícil entenderlo. Porque estamos ligados a ciertas cosas todavía que no le hemos entregado al Señor. Cada uno de nosotros tiene. O sea, cada uno de nosotros sabe por qué patica cojea, como dice, qué es lo que le hace falta entregarle al Señor. Cada uno de nosotros sabe. Por eso es importante llegar ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Llegar ante la presencia del Señor con un corazón sincero, diciéndole, Señor, he fallado, perdóname, Padre, ayúdame. Él no te va a desechar. Él te va a tomar en sus brazos y te va a decir, venga, hijo, yo puedo ayudarte. Amén. Ahora, fíjense en una cosa. Se nos ha prometido la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Cierto que sí? Es decir, cuando una persona recibe a Cristo por la fe genuinamente, ¿no? Estamos hablando de una persona que recibió al Señor genuinamente. Será guardada hasta el día final. Esa persona va a ser guardada hasta el día final. Ya bien sea que haya llegado el Señor o ya bien sea el día final de su existencia. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros tenemos un reloj en la cual va a terminar. Aquí en la tierra nosotros somos limitados y tenemos que partir, cualquiera de ustedes. Pero Él nos va a guardar hasta el día final o hasta el día de, si Él llega antes de que nosotros nos vayamos. ¿Sí? En la Escritura, hermanos, esta promesa está presentada muchas veces y de muchas maneras. Dios ha prometido guardarnos hasta el último día. Él ya nos lo prometió y así será. Fíjense, Dios nos preservará hasta el final. Esto implica
realmente una fe no fingida y sincera. Esto no es para la persona que dice que tiene el Señor, pero sus hechos dicen lo contrario. No aplica. ¿Qué pasa con esas personas que dicen? Están erradas, están equivocadas. No está en nosotros juzgarlos, porque ese no es el llamado nuestro, porque el que juzga es Dios. Lo que pasa es que muchas de esas personas tienen que pasar por un valle de sombra y de muerte para poder llegar a cierto punto. Muchos de ellos no llegan, pero solo el Señor sabe. Por eso no está en nosotros juzgarlos, porque Dios da oportunidad hasta el último momento de nuestra vida. Él da oportunidad hasta a un asesino, a un malo, a una persona mala que ha sido, hasta el último momento de su vida, da la oportunidad. Si se arrepiente de corazón genuino. Lo vuelve a hacer después y otra vez se arrepiente y lo vuelve a hacer hasta que llega un día ya no puedo más y dice ya hasta aquí no puedo más porque ha sido un proceso que siempre pide perdón y lo hace. Amén. Al final se vuelve a recuperar la salvación. No, la salvación nunca se pierde. Pero Dios lo perdona a pesar de Dios que lo perdona dice correctamente. que no lo voy a volver a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Es muy buena la pregunta que hace, hermana, porque mire, cuando una persona llega a ese punto de que lo está cometiendo y lo sigue cometiendo y lo sigue cometiendo, el punto es cuando esta persona verdaderamente, por eso lo que estábamos hablando era de cuando una fe genuina y sincera, cuando una persona es sincera y genuina, no quiere decir que tú no vas a pecar, estamos pecando todos, pero con la diferencia de que nos arrepentimos. Y entonces va a llegar a un punto, como tú lo dices, va a llegar a un punto que esa persona está pecando aquí, pecando aquí, pecando aquí. Cuando no aguanto más, Señor, perdóname, siento vergüenza frente a ti que siempre estoy pidiéndote perdón a ti por esto. Entonces sí lo perdona. Lo perdona y lo libera, porque es que Él da la liberación, el que da la liberación es el Señor. Recuerde que son ataduras. Es una lucha. Es una lucha. Entonces esa atadura cuando se rompe, ya la persona ya deja de tener ese tipo de atadura porque fue liberada, pero primero tenía que tener una fe no fingida, una fe sincera, presentada al Señor. Porque eso, cuando uno peca, a Dios le duele y a uno tiene que dolerle, porque eso da dolor. Sí, porque sí. Duele, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Correcto, es el Espíritu Santo. Pero ahí también corre un peligro, porque acuérdese que la palabra dice, como dice la señora, de que peca, arrepiente, lo que hemos hablado muchas veces, Correcto. que se arrepiente y siempre ha sido menos, puede ocurrir donde el Señor dice que le va a dar una mente Reprobada. lo va a dejar. Correcto, lo va a dejar allí y lo va a dejar hasta que, si llegado un momento dado, porque solo el único que conoce el final de nosotros es Dios. Nadie conoce el final, a no ser de que yo lo muestre por sus hechos, o mis hechos, mis actos. Como lo dice Mateo, por sus frutos los vas a conocer. Pero hay otros que no dan ese fruto así como tan rápidamente, pero va a llegar un punto en que esa persona va a despertar y va a ser liberada. Pero tiene que tener esa fe no fingida, sincera delante de Dios, porque puede peligrar de que una persona caiga y caiga y caiga y caiga. ¿Y qué pasó? Y siguió cayendo y ahí se fue para el hoyo y se hundió completamente, porque no quiere reconocer. Por eso es que él dice que un corazón contrito y humillado él no lo desprecia, sino que cuando una persona empieza a pecar y a pecar y a pecar, ¿qué es lo que primero se produce en esa persona? Un corazón endurecido. Se endurece el corazón, se endurece la conciencia, se cauteriza. ¿Y qué pasa? Que al final Dios pone a esa persona y la hace a un lado y la entrega a una mente atestada de maldad. Como dice el dicho, ¿no? En la palabra, el perro vuelve a su propio vómito. Es increíble. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque eso tiene que suceder en nosotros.
Si no sucede eso, hágase la pregunta, ¿qué está pasando en mi vida? Si no sucede lo que estamos hablando aquí, como lo está mostrando aquí el apóstol. Fíjense, ahora bien, las escrituras también nos exhortan a perseverar hasta el final. Y esto no contradice el hecho de que Dios nos guardará. Pero tienes que pelear hasta el final. ¿Se da cuenta? Hay que luchar hasta el final. El reino de Dios y su justicia solo lo tomarán ¿quiénes? Los valientes. El cobarde no va a poder entrar, y eso es el mismo o el común denominador de un cobarde. El cobarde es el que da la espalda. El cobarde es el que no sigue luchando y se va para el otro lado. Por eso él dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Ambas verdades, hermanos, están presentadas en las Escrituras. Es decir, Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Mire, Él nos preserva, pero si yo persevero. ¿Se dan cuenta? Él me preserva si yo persevero. Si yo no persevero, no va a pasar nunca nada. Porque tiene que haber un deseo dentro de mí de cambio. Querer es poder. Y yo tengo que quererlo con todo mi corazón. Pero si yo no lo quiero, ahí es donde está el problema. Ahora, el texto donde ambas realidades están presentadas juntas las encontramos en una carta del apóstol Pablo. ¿Y cuál es? Los Filipenses. Mire lo que nos dice los Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Mire lo que nos habla. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, mire, con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Él es el que produce eso en nosotros. Dios usa, hermanos, mire, Dios usa el esfuerzo y la diligencia del hombre para guardarlo de la caída. Es bien interesante. El Señor no nos guarda aparte de nuestro esfuerzo. Él nos guarda de caída, de la caída, por medio y a través de nuestra obediencia. Y eso se llama esforzarse en la palabra, esforzarse en el caminar con Cristo. Porque el caminar con Cristo implica esfuerzo, implica que tú tienes que caminar, tienes que activar la fe que Dios te ha dado a ti. Recuerda que la fe no es tuya, ni es mía, no nos pertenece. Nosotros como seres humanos tenemos una fe, pero es la fe humana. Pero Él nos ha dado un regalo de allá arriba, del reino de Dios, que es la fe de Él. Por eso es que Él dice que la fe es de Dios, no nos pertenece a nosotros. Y Él dice que si tú quieres pedir algo, pídelo con fe, pero tienes que pedirlo sin dudarlo. Yo tengo que creerlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es caer? Vamos a miremos el concepto de lo que es caer. ¿Qué es caer? La palabra caer es usada en varias formas en la Escritura, pero en general podemos tomar en cuenta 3 aspectos a los cuales la palabra caída se puede referir. Ciertamente podemos decir más, pero caer no es menos que esto. Pónganle cuidado. Lo primero que podemos decir es que se refiere a caer en un pecado. Esa es la primera parte. Una actitud o una postura que afecte nuestra comunión con Dios. Un pecado, una actitud o postura que apague nuestro gozo y nos quite el entusiasmo. ¿Ya? Ahora, la segunda parte.
Fíjense en una cosa, dice, lo segundo es caer en un estilo de vida que produzca el permanente desagrado y desaprobación de Dios, al punto de afectar seriamente nuestras recompensas eternas. Que ahí aplica lo que usted habla, hermana, de la persona que está pecando. ¿Ya? Y lo tercero es que se refiere a caer en una actitud de abierto desafío a Dios, un estado de rebeldía que demuestra que no éramos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Por eso Él da las dos vías. Nosotros podemos llegar a ese punto de no pecar, y lo vamos a encontrar más adelante. Él aquí nos está preparando, pero lo vamos a encontrar a través del apóstol Pedro, que fue lo que le puso el Espíritu Santo al apóstol Pedro para que entendamos mejor el concepto del pecado. Fíjense en una cosa, caer en un estado tal que evidencie nuestra verdadera naturaleza y revele que no éramos creyentes genuinos. Es interesante. ¿Cómo evitar la caída ahora según el apóstol Pedro, hermanos? ¿Cómo evitar la caída? Bien interesante. Cuando habla de cómo evitar la caída según el apóstol Pedro, nos ayuda a entender un aspecto de la responsabilidad del creyente en este sentido. Prestemos atención a estas palabras que vamos a leer y están escritas en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 11 para que podamos entenderlo mejor. ¿Qué es lo que Él nos quiere hablar realmente sobre este aspecto? Recuerde que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él ya nos dio una responsabilidad porque ya me dio el poder. El poder del Espíritu Santo está en mí, si yo lo aplico. Si yo no lo aplico, no va a pasar nada. Y nunca va a pasar nada. Ahora, dice, aquí habla sobre lo que somos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, quien es, pues, Dios mismo, ¿no? A través de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren una cosa, hermanos, antes de que sigamos, pongan atención a esto. Él está hablando allí, somos ahora participantes de una nueva naturaleza dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza divina. ¿Sabían eso? Recuerde que nosotros tenemos otra naturaleza, y ahí esas dos naturalezas están en lucha continua, todos los días. Mi carne y el espíritu, la naturaleza divina, la que está ahí. Ella lo está diciendo allí. Hago hincapié a esto. ¿Qué dice ahora el 5? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán caer. Escuchen, no os dejarán caer. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, no os dejarán caer. Ahora, pero el que no tiene estas cosas, fíjense, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado todo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad es hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Promesa. Y es un pasaje con promesa.
Y lo está hablando el apóstol Pedro, que fue usado por el Espíritu Santo para que nos hablara a nosotros. Que nosotros podemos llegar a ese punto de santidad. Podemos llegar. Ahora, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener una entrada, wow, grande. Vamos a poder entrar por la puerta bien grande. Gloria a Dios. Ahora, fíjense en una cosa, hermanos. El apóstol aquí está exhortando a los creyentes a hacer firme su llamamiento y elección. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, si en verdad lo recibiste, tú hiciste en este caso una elección y atendiste al llamado, porque Él te llamó a ti. Es interesante. ¿Por qué? Porque, fíjense en una cosa, nosotros de por sí solos, no hubiéramos buscado al Señor. Jamás. Porque tu naturaleza, ni mi naturaleza te hubiera dejado. No te deja. Porque va en contra de Dios. La naturaleza nuestra, que es una naturaleza caída, acuérdese, la otra naturaleza, la pecaminosa, la animal, la diabólica, como habla el apóstol Santiago, no nos hubiera dejado. Por eso es que Él fue el que me llamó. Correcto. Es increíble. Podemos entender mucho más lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora, fíjense en una cosa. Nosotros hicimos esa elección y también nos dice acá que haciendo estas cosas no vamos a caer jamás. ¿Y cuáles son estas cosas? Bien, vamos a decirla por qué. Cuando Él está hablando allí de que dice que nosotros tenemos que tener piedad, afecto fraternal, amor, conocimiento, dominio propio, paciencia. Imagínense todo lo que está diciendo acá. Diligencia, tenemos que ser diligentes. Y tenemos que añadir a esa fe que Dios nos dio, tenemos que añadir virtud. Miren las responsabilidades que tenemos nosotros delante de Dios, lo que Él nos ha dado. Él nos salvó, claro que Él nos salvó, pero también tenemos responsabilidades delante de Él. Y Él lo puede hacer a través del Espíritu Santo, porque por ti mismo ni por mí mismo es imposible. ¿Ya? Ahora, en resumen, lo que Pedro nos está diciendo es que para no caer el creyente debe hacer ciertas cosas. ¿Cierto que sí? ¿Cuáles son? Es decir, que el creyente es responsable ante Dios de hacer algo. Es responsable. Pero el apóstol Pedro nos dice que haciendo estas cosas será la manera como el creyente es guardado. Volvemos de nuevo al punto. Él nos va a guardar. Pero yo tengo que caminar con Él. ¿Ya? La pregunta lógica, hermanos, es ¿y cuáles cosas se está refiriendo Pedro? ¿De qué cosas él se está refiriendo? Bueno, ¿cuáles son las cosas que debo hacer como creyente para no pecar o no caer jamás? La gente pregunta a ellos, ¿cierto? Bien, la respuesta la encontramos en los versos del 5 al 7, lo que hemos leído en esta parte. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire, él va enumerando una tras otra. Una tiene que llevar a la otra y la otra tiene que llevar a la otra. Si te hace falta algo de ello, pídesela al Señor, que Él se la da. Por eso Él te dio el conocimiento a ti, para que puedas tú entender lo que Él quiere mostrarte, para que verdaderamente puedas andar en victoria,
en la victoria, pero en Él, bajo la gracia de Él. Ahora, es bien interesante porque la versión, hermanos, mire, la versión en inglés dice, esfuérzate para añadir a tu fe. Tienes que esforzarte. Esfuérzate y sé valiente, como lo dice Josué. Esfuérzate y sé valiente. Entonces yo estaré contigo. Correcto. Es decir, trabaja, sé diligente y cultiva esta gracia que es dada por Dios. Tengo que cultivarla yo. O sea, Él puso esa semilla en mí. Ahora está en mí cultivarla, está en mí que crezca, está en mí que entonces produzca lo que Él está diciendo aquí, todos estos aspectos. Porque haga de cuenta, es una semilla. Pero ahí es donde tú tienes que mostrarle, o sea, tú vas a dar cuenta a Dios o vas a estar delante de Dios y le vas a tener que dar cuenta. ¿Qué hiciste con lo que Él te dio? ¿Qué hice yo con lo que Él me dio? Amén. Ahora, el apóstol Pedro aquí nos está llamando a cultivar el carácter de Cristo, hermanos. Bien interesante. Y a esforzarnos para que el fruto del Espíritu sea más evidente en nuestras vidas. De eso es que se trata todo esto, hermanos. Para que el fruto del Espíritu sea más evidente en nuestra vida. Ahora, aquí el apóstol describe cada una de las cosas que deben ocuparnos para que abunden en nosotros. Él las está enumerando allí. Y ahí están plasmadas, hermanos, para que sean clavadas en sus corazones y en mi corazón. Dice, él describe aquí cada una de las cosas que debe ocuparnos, fíjense, para que abunden en nosotros. Ahora bien, hermanos, mire, antes de mirar brevemente a cada una de ellas, fíjense, no sabemos pensar en estas como 7 virtudes, y son 7 virtudes que él está hablando allí separadas. Todas son, para así decirlo, una sola cosa, el fruto del Espíritu, o sea, el efecto, la prueba, el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? Un solo elemento con varios componentes. Mucho cuidado cuando alguien le diga, ¡ay! ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Usted esté atento a decirle, no, tú no puedes decir los frutos. El fruto del Espíritu. Ahora, hay otra cosa que da los frutos. ¿Sabe cuál es? La carne. La carne sí da esos frutos. Pero el Espíritu Santo da un fruto que ahí se derivan muchas cosas, muchos aspectos, como él está hablando aquí, el apóstol Pedro. ¿Ya? Ahora, un solo elemento con varios componentes y que tienen varias expresiones que no debemos descuidar para que siempre estén presentes en nuestra vida, hermanos. Primero, la virtud. Vamos a mirar qué es lo que él habla de la virtud. La virtud, esta palabra aparece pocas veces en el Nuevo Testamento. Es bien interesante esto, mire, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Y en 3 ocasiones es usada para referirse a Dios y expresa su excelencia moral. Es decir, la palabra virtud refleja el carácter de Dios y cuando es aplicada a nosotros se debe entender como la excelencia moral que debe caracterizar al creyente. Tienes el carácter de Dios. Tú tienes el carácter de Cristo. Yo tengo el carácter de Dios, tengo el carácter de Cristo en mí. Está incrustado dentro de mí, mi hermano. Es bien interesante y esto tiene que movernos, tiene que mover mi corazón a cambios en mi vida. Si verdaderamente estoy entendiéndolo en toda la profundidad, como lo dice la palabra, si lo estoy entendiendo. O sea, la cualidad se refleja, digamos que la cualidad que refleja el carácter moral de Dios, esto desde luego, hermanos, implica muchas cosas, pero en vista que Jesús
Es la mayor revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Observándolo podemos deducir algo del carácter moral de Dios, prácticamente. Pablo decía que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Ya? Porque nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos visto a Dios, pero en aquel tiempo Él era la imagen del Dios invisible, cuando Él se presentó a los hombres, porque Él vivió entre los hombres. Decidió hacerlo así para salvar la humanidad, a nosotros, salvarnos a nosotros. Como lo dice Colosenses 1:15. Mire lo que nos dice Colosenses 1:15. Como lo dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense que a partir de aquí, hermanos, podemos deducir que la virtud incluye compasión, misericordia, justicia, mansedumbre y humildad, pues Cristo Jesús con su vida y su muerte nos mostró todas estas cosas, hermanos. Es interesante. Como lo dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya. Ahora, conocimiento, la otra virtud. El creyente debe esforzarse por añadir a su fe y virtud el conocimiento. Es bien interesante, el conocimiento de la Sagrada Escritura. Tienes que aprender a conocer la Sagrada Escritura, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar a ti la capacidad para poder entender qué es lo que Él quiere hablarte a ti, porque Él habla a todos de diferente manera. ¿Ya? Ahora, en esta carta, miren una cosa, lo que Pedro denuncia es el carácter y las enseñanzas destructivas de los falsos maestros. No debe realmente a nosotros sorprendernos que exhorte a los creyentes a crecer en el entendimiento de su fe. ¿Por qué? Como lo dice 2 de Pedro del 1 al 3. Mire lo que nos dice. Los versículos que yo les estoy leyendo a ustedes es sacados de la concordancia, que es la que nos conecta al tema. Entonces, para poder entender mejor el tema, poder entender mejor lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, es la concordancia que nosotros estamos usando. Nosotros usamos mucho la concordancia en este aspecto, en los temas que nosotros entregamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Miren lo que nos dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda para este tipo de personas, ¿no? Y su perdición no se duerme. ¿Ya? Así que Pedro aquí nos exhorta a esforzarnos en añadir entendimiento de la fe como un medio para ser guardados sin caída. Fíjense, eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Ahora, el dominio propio, hermanos. El dominio propio debemos añadir y cultivar la disciplina propia. El dominio propio es el fruto del Espíritu por medio del cual podemos tener nuestras vidas bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, tener los pensamientos, emociones, los deseos, los apetitos y nuestra voluntad en general bajo el dominio y gobierno del Espíritu Santo, hermanos. Esto nos guardará de las tentaciones de una vida licenciosa y de la pereza. El dominio propio nos guardará de la caída. Mire hasta qué puntos Él nos está enseñando aquí. Ahora la paciencia, como punto 4. La paciencia, aunque esto se puede aplicar a nuestra relación con los hombres, el énfasis aquí está en la capacidad para soportar la persecución y la adversidad
que también puede ser provocada por los hombres. La paciencia es una virtud que nos guardará también de la caída. ¿Ya? La piedad. Mire lo que habla sobre la piedad. La palabra se describe eusebeo. Es la palabra bueno. Sepomai. O sea, reverenciar, adorar y honrar. Eso equivale a la palabra eusebeo. ¿Ya? Que es, como la conocemos nosotros al español, piedad. La palabra piadoso, hermanos, describe una persona con reverencia y honra a Dios. Una persona que se caracteriza en sus actos, sus hechos, lo que tú produces. ¿Cuál es lo que tú o qué es lo que tú estás produciendo a otras personas? ¿Ya? En sus actitudes y sus motivaciones como alguien que procura adorar y honrar al Señor en todo momento. Era una palabra muy usada por el apóstol Pablo, la palabra piedad. Sí, piadosos, sí. De las 15 veces que aparece en el Nuevo Testamento, fíjese, la palabra piedad aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y 11 veces las usa el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, 11 veces, a los gentiles. ¿Les parece muy familiar eso? Porque nosotros también somos adheridos, somos parte del pueblo gentil. Así que debe llamarnos la atención, ¿cierto que sí? Somos parte, o sea, somos el pueblo adherido, porque somos parte del que éramos, pues, de los pueblos gentil. Porque el pueblo de Dios, el pueblo judío de Israel era el pueblo que estaba ya preparado, o sea, lo había preparado, pero era necesario también añadir al pueblo también por la desobediencia de Israel. Gloria a Dios por esa desobediencia, porque nosotros somos adheridos a la rama, somos a ramas adheridas, porque Él es la fuente de nosotros. Ese es el pueblo adherido, nosotros. Ahora, fíjese, lo interesante es que la mayoría de las veces la usó en sus cartas a Timoteo, el apóstol Pablo, en contraste con el carácter corrupto e inmoral de los hombres del final de los tiempos. La piedad está en oposición a la avaricia, al egoísmo, a la sensualidad, a la insensibilidad, a la soberbia, a los deleites mundanos y a la vanagloria. Fíjese, está en contraposición de eso. La piedad es diferente. Ahora, bien interesante, porque mire lo que le dice a Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. Mire lo que les dice el apóstol Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Tiene promesa, porque también nosotros podemos ser bendecidos aquí mismo en la tierra, si usamos ese elemento en nuestra vida, la piedad. ¿Ah? Ahora, el afecto fraternal. Cuando él habla aquí del afecto fraternal, aquí Pedro está enfatizando el amor hacia los hermanos en la fe. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 13, 35. Mire lo que nos dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerá la gente que es discípulo de Cristo. Amor por las personas. Interesante, ¿cierto? Ahora el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:10, mire lo que nos dice, donde nos lleva la concordancia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, cultivar el amor entre hermanos es un poderoso medio para guardarnos sin caída, pues nos ayuda a estar rodeados de hermanos que también velarán por nosotros. ¿Ve?
Por eso es tan importante estar en coinonía con los hermanos. Exactamente. Nos exhortarán e inspirarán para vivir piadosamente. Ahora, vamos al amor, como último. Para terminar, mire, Pedro menciona el fruto que debe caracterizar al creyente: amor. Nos recuerda el amor que debemos a todos, no solo a los hermanos, sino también al prójimo. Debemos cultivar y ejercitarnos en dispensar el amor de Dios hacia las demás personas, hacia todos, principalmente a la familia de la fe. Es muy importante. Ahora, ¿cómo añado yo estas virtudes prácticamente? ¿Cómo le añado yo? Fíjense en una cosa. ¿Cómo yo añado y cómo ayudo a cultivar estas virtudes en mi vida? ¿Cómo puedo yo cultivar esto? Bueno, lo primero es reconociendo cuando estas virtudes no están presentes en tu vida. Reconocerlo, eso es todo. Y pedirle al Señor que te ayude. Si alguien quiere adquirir humildad, creo que puedo decirle cuál es el primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno es orgulloso. Cuando usted dice que es humilde, ya dejó de ser humilde. ¿Saben eso? Ya dejaste de ser humilde. Y este paso no es tan pequeño que digamos, es un paso difícil, porque yo tengo que rendirme al Señor. Y para esto, yo tengo que esforzarme en rendirme a Él. ¿Ya? Así que lo primero para crecer y fortalecer esta gracia en nuestra vida es reconocimiento que no la tenemos. Y que no tenemos, hay algunas cosas, ténganlo por seguro, hermanos, que quizás a usted le faltan, quizás a mí me faltan muchas. Y Dios está trabajando en mi vida. Quizás a usted le faltan nomás 2 o 1, gloria a Dios por ello. Pero a mí me falta mucho todavía. Y sigo aprendiendo cada día más en lo que Dios quiere verdaderamente mostrarnos. También tenemos que tener arrepentimiento de ello. Tenemos que aprender a arrepentirnos delante de Dios. Una fe genuina, una fe no fingida. Ser sinceros con Dios, a sincerarnos con el Señor. Es bien interesante esto, hermanos, porque a veces nosotros una de las cosas más difíciles en nosotros es no aprender a reconocer. No aprender a reconocer mi falla, cuando he fallado a mi esposa, o cuando he fallado al esposo, o cuando he fallado a mis hermanos. Tienes que tener valentía para poderlo reconocer. Y hay que ser valiente. Así que las virtudes, el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo se cultiva cuando las regamos con las lágrimas del arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Si no hay arrepentimiento genuino, no hay nada en ti y no hay nada en mí. Estamos perdiendo el tiempo. Le estamos haciendo perder el tiempo a Dios, mejor dicho, si lo vemos desde ese punto de vista. Arrepentimiento cuando evidenciamos las virtudes de Cristo en nosotros. Cuando yo empiezo a entender la virtud de Cristo en mí, ¡wow!, me desnuda. Cuando yo aprendo a reconocer ello, digo, ¡wow!, cuánto me falta por aprender, Padre. Ayúdame, Señor. Hay algo interesante que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Entendamos, hermanos, quién fue el que nos llamó. A mí no me llamó cualquier persona. A ti no te llamó cualquier persona. Te llamó el Rey del universo, el hacedor de tu vida y de mi vida, el Rey del cielo y de la tierra. Cuando yo empiezo a pensar de esa manera,
mi perspectiva cambia totalmente mi mentalidad y comienzo a ver las cosas desde un punto de vista muy diferentes, como Dios quiere que la veamos. Cuando ya empezamos a decir, Señor, que mis ojos sean tus ojos. Oh Padre, que mis pensamientos puedan alinearse a tus pensamientos. Ayúdame a que tus pensamientos se alineen a mí. Pero yo tengo que esforzarme. Amén. Espero que esta reflexión les haya ayudado mucho para sus vidas. A mí me ha ayudado mucho. Que el Señor nos ayude de verdad porque lo necesitamos. Y ahora más que nunca porque estamos viviendo un mundo muy difícil. Y cada vez va a ser peor. La palabra dice que los días van a ser cada vez más malos. Así que démosle gracias al Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por mostrarnos tu verdad, Padre. Esa verdad absoluta en la cual nos desnudas, Señor, y nos muestras en qué estamos fallando, Padre. Por favor, ayúdanos a entender tu mensaje, tu palabra, y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida, Padre. Porque no es solamente escuchar, no es solamente oír tu palabra, sino hacerla. Ayúdanos a ser esos hacedores, Padre, esos hacedores de tu palabra a través de nuestras vidas, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, y te pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, por los hermanos que están entrando en línea y por los que han de entrar posteriormente. Por favor, Padre, bendícelos de una manera muy especial, Señor. La bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con todos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, el Señor me los guarde y nos vemos, si así el Señor lo determina, la próxima semana. Amén. Amén.